Un hombre llamó a la policía porque alguien llevaba un sombrero de morena, asumiendo que eso significaba problemas. Pero cuando los oficiales llegaron, no podían creer quién era realmente ese hombre. El jefe de policía Alejandro López, un respetado líder policial en México, decidió pasar su día libre en un lugar tranquilo, un parque infantil. Este espacio familiar, lleno de vida y risas, parecía el lugar perfecto para relajarse mientras su pequeño hijo Diego disfrutaba de la tarde. Diego, un niño vivaz de 6 años, corría por el parque con una energía desbordante, su risa mezclándose con el bullicio de otros niños. Alejandro vigilaba atentamente a su hijo desde un banco a la sombra de un viejo árbol. Vestía de manera casual, mezclándose con los demás padres que estaban dispersos por el área. Su atuendo era sencillo, pero había un detalle que destacaba, una gorra del partido político Morena que llevaba en la cabeza. Con su color rojo intenso y su logotipo llamativo, era inconfundible. Alejandro siempre había sido abierto sobre sus afiliaciones políticas, considerándolas parte de su identidad. Mientras ajustaba la visera de su gorra, Alejandro desdobló el periódico que tenía en las manos y comenzó a leer, concentrándose en los titulares del día. El ambiente en el parque era animado, los niños corrían de un lado a otro, sus voces subían y bajaban como olas, mientras los padres charlaban en los bancos cercanos o se reunían en pequeños grupos para vigilar a sus hijos. Alejandro apreciaba la normalidad de todo aquello. Su rol como jefe de policía a menudo venía con grandes responsabilidades, pero ese día era diferente. Ese día podía ser simplemente un padre. Sin embargo, su momento de paz se vio interrumpido. Un hombre, Carlos Gutiérrez, se acercó a él con una postura rígida y movimientos rápidos, como si algo lo impulsara con urgencia. La mirada de Carlos estaba fija en el sombrero de Alejandro, su expresión tensa por el desagrado. Se detuvo a unos metros del banco y lo miró con los brazos cruzados. Carlos había visto el sombrero de Morena desde el otro lado del parque, y por razones que solo él entendía, ese sombrero representaba un desafío, una afrenta a sus creencias o sensibilidades. Dudó por un momento, pero su creciente frustración lo empujó a actuar. Carlos dio un paso más cerca y, con voz aguda, acusó a Alejandro de acoso. Alejandro, que seguía sentado, levantó la vista del periódico. Su actitud tranquila no flaqueó mientras se encontraba con la mirada de Carlos. Inclinó ligeramente la cabeza, evaluando al hombre frente a él. En sus años de servicio, Alejandro había lidiado con muchas personas conflictivas y el tono de Carlos no lo sorprendió. Carlos señaló el sombrero con gestos exagerados, explicando por qué lo encontraba ofensivo y exigiendo que Alejandro se lo quitara, insistiendo en que su presencia era inapropiada y molesta. Alejandro escuchó con una expresión serena antes de doblar el periódico y colocarlo sobre su regazo. En lugar de reaccionar con enojo, respondió con firmeza y tranquilidad. Le dejó claro a Carlos que no tenía intención de quitarse el sombrero, era suyo, y nadie lo obligaría a quitárselo solo porque alguien lo considerara inaceptable. La voz de Alejandro tenía el peso de la convicción, dejando poco espacio para el debate. Carlos, sin embargo, no estaba satisfecho. Su rostro se puso rojo de frustración al darse cuenta de que Alejandro no iba a ceder. Apretó los puños y dio otro paso hacia él, alzando la voz mientras amenazaba con involucrar a la policía si Alejandro no se quitaba el sombrero voluntariamente. Entonces las autoridades te obligarán a hacerlo, declaró Carlos. Alejandro se reclinó ligeramente en el banco, manteniendo su actitud tranquila. Hizo un gesto sutil para que Carlos continuara, sin alterar su expresión. El desafío en la mirada de Alejandro era discreto pero inconfundible, no se dejó intimidar por las amenazas. Carlos murmuró entre dientes mientras buscaba su teléfono, sus dedos temblando ligeramente por la agitación. Marcó el número de la policía local y se alejó unos pasos del banco mientras esperaba que le contestaran. Cuando respondieron, Carlos se lanzó a denunciar la situación con gran detalle, hablando con urgencia y alzando la voz mientras explicaba que un hombre en el parque lo estaba acosando con un sombrero político. Alejandro permaneció sentado, siguiendo a Carlos con la mirada mientras éste caminaba de un lado a otro. Podía escuchar fragmentos de la conversación, pero decidió no reaccionar. En cambio, se ajustó un poco el sombrero,
enderezando el ala como para enfatizar su negativa a ceder. A pocos metros, Diego seguía jugando felizmente, ajeno a la tensión que se desataba entre los dos hombres. Su risa resonaba en el parque mientras trepaba por el columpio y se deslizaba por el tobogán amarillo brillante. Alejandro mantenía a su hijo en su visión periférica, asegurándose de que estuviera a salvo, incluso mientras la situación con Carlos se desarrollaba. Los demás padres en el parque comenzaron a notar lo que ocurría. Algunos miraron hacia Alejandro con curiosidad por los gestos animados y la voz alzada de Carlos, otros susurraban entre ellos, sin saber exactamente qué estaba pasando. Alejandro ignoró la creciente tensión y se concentró en mantener la compostura. Carlos terminó su llamada, guardándose el teléfono en el bolsillo con una sensación de triunfo. Regresó a donde estaba Alejandro, con una postura rígida y una expresión desafiante, informándole que la policía estaba en camino. Alejandro asintió levemente, reconociendo la información sin reaccionar más. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos en la atmósfera cargada. El sonido de las sirenas que se acercaban atravesó el ruido ambiental del parque, anunciando la llegada de las autoridades. Un coche patrulla se detuvo cerca de la entrada y dos agentes bajaron. Inspeccionaron la zona brevemente antes de que su atención se centrara en Carlos, quien les hizo señas con exagerado entusiasmo. Carlos comenzó de inmediato a explicar la situación, señalando repetidamente hacia Alejandro. Sus palabras salían rápidas y en voz alta, cada frase cargada de emoción mientras describía a Alejandro como una presencia perturbadora. Los oficiales, atentos y profesionales, escucharon el relato de Carlos, asintiendo de vez en cuando para asimilar su versión de los hechos. Alejandro permaneció sentado, observando la interacción desde la distancia. Podía ver a los oficiales mirándolo mientras Carlos hablaba, sus expresiones neutrales mientras se preparaban para evaluar la situación. Alejandro ajustó su posición ligeramente, sentándose más erguido mientras los oficiales comenzaban a caminar hacia él. Diego, que seguía jugando cerca, saludó a su padre con la mano, sin darse cuenta de que los oficiales se acercaban. Alejandro levantó una mano en respuesta, su mirada suavizándose brevemente antes de volver al asunto en cuestión. Sabía que los próximos minutos requerirían paciencia y claridad. Cuando los oficiales llegaron al banco, Alejandro los saludó con calma y un tono mesurado. Cruzó las manos sobre su regazo y los miró a los ojos mientras se presentaban. Los oficiales comenzaron preguntándole su versión de los hechos, dándole la oportunidad de explicar su punto de vista. Alejandro habló con precisión, relatando los eventos que llevaron al enfrentamiento. Explicó su derecho a usar el sombrero y enfatizó que las acusaciones de Carlos eran infundadas. Sus palabras tenían el peso de la experiencia, cada frase deliberada y clara. Los oficiales escucharon atentamente y sus expresiones cambiaron al reconocer la autoridad en el tono de Alejandro. Mientras hablaba, Alejandro hizo referencia a las protecciones legales que amparan la libertad de expresión, citando los derechos específicos que le permitían usar el sombrero de morena sin interferencias. Su familiaridad con la ley era evidente, dejando poco espacio para malentendidos. Hizo un gesto breve hacia el sombrero en su cabeza, enfatizando que usarlo no constituía acoso de ninguna forma. El oficial Luis Martínez escuchó con atención y su expresión cambió sutilmente a medida que Alejandro continuaba. Había algo en la actitud de Alejandro que inspiraba respeto, una confianza tranquila que provenía de años de experiencia. El oficial Javier Hernández, de pie junto a Luis, observaba a Alejandro con creciente curiosidad. Había un aire de autoridad en la forma en que se comportaba, una presencia que le resultaba familiar. Javier lo estudió de cerca, notando la seguridad con la que hablaba y la facilidad con la que hacía referencia a estatutos legales. Finalmente, sin poder contener su curiosidad, Javier se dirigió directamente a Alejandro. Con un dejo de cautela, le preguntó si era un policía retirado. La pregunta quedó en el aire por un momento, y la expresión de Alejandro se suavizó hasta convertirse en una pequeña sonrisa de complicidad. Respondió con sencillez, en un tono pausado pero firme: no estoy jubilado. Soy un jefe de policía en activo. Sus palabras resonaron con una serena firmeza, y por un breve momento, ninguno de los agentes habló. Luis y Javier intercambiaron una mirada rápida, su sorpresa evidente.
De inmediato se dieron cuenta de quién era Alejandro, y su actitud cambió sutilmente. Luis dio un pequeño paso hacia atrás y enderezó su postura en un gesto de deferencia. Javier asintió respetuosamente, y las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Ambos oficiales se disculparon por el malentendido, asegurándole a Alejandro que no había habido intención de ofender y lamentando las molestias. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento y aceptó las disculpas con una expresión serena. Carlos se quedó paralizado mientras comprendía la realidad de la situación. Su confianza anterior se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de vergüenza. Miró a los oficiales y a Alejandro, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no le salían palabras. El color desapareció de su rostro cuando el peso de su error se apoderó de él. La ira que había mostrado momentos antes se desmoronó ante la revelación de la identidad de Alejandro. Su mirada bajó al suelo, y sus hombros se desplomaron, dejando atrás su actitud desafiante por una humillación silenciosa. Luis y Javier, ahora plenamente conscientes de la posición de Alejandro, retrocedieron respetuosamente para darle espacio. Su lenguaje corporal transmitía una mezcla de respeto y disculpa, y su neutralidad anterior dio paso al reconocimiento de la autoridad de Alejandro. Carlos, visiblemente conmocionado, comenzó a tartamudear, esforzándose por formar frases coherentes. Sus palabras brotaban en un torbellino, cada una más frenética que la anterior, mientras intentaba explicarse. Hizo un débil gesto hacia los oficiales y luego hacia Alejandro, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Comenzó a disculparse con voz entrecortada y desesperada, su mirada yendo de Alejandro a los oficiales, buscando alguna señal de indulgencia o comprensión. Repitió sus disculpas, tropezando con las palabras mientras intentaba enfatizar su arrepentimiento. La conciencia de que había acusado no solo a un hombre inocente, sino a un jefe de policía, lo abrumaba, y sus intentos de justificar sus acciones fallaron. Alejandro mantuvo la compostura, su expresión firme mientras escuchaba las frenéticas disculpas de Carlos. Asintió levemente en señal de reconocimiento, con un comportamiento tranquilo pero firme. Aunque su autoridad nunca flaqueó, no había malicia en su respuesta. Con palabras mesuradas y un cambio sutil en el tono, dejó claro que las acusaciones de Carlos habían sido infundadas e injustas. A pesar de ello, Alejandro decidió no escalar el asunto. Su moderación decía mucho, reflejando un nivel de madurez y control que dejó a Carlos y a los agentes visiblemente impresionados. Los oficiales Luis Martínez y Javier Hernández intervinieron para tranquilizar a ambos hombres. Luis habló primero, dirigiéndose a Carlos con profesionalidad y tacto. Enfatizó que el asunto estaba resuelto e instó a Carlos a seguir adelante sin más incidentes. Javier asintió, su mirada desviándose hacia Alejandro con una sutil expresión de respeto. Carlos, ahora sumiso y humilde, asintió débilmente. Su confianza anterior se había evaporado por completo. Se dio la vuelta lentamente, con la cabeza gacha, y comenzó a caminar hacia el borde del parque. Sus pasos eran vacilantes al principio, como si lo agobiara la vergüenza de sus acciones. Miró hacia atrás brevemente, pero rápidamente apartó la mirada, su rostro enrojecido por el arrepentimiento. Alejandro observó a Carlos irse con una expresión indescifrable. Permaneció sentado, con una postura tan firme y serena como la que había mantenido durante todo el intercambio. Una vez que Carlos estuvo fuera de la vista, Alejandro se permitió respirar un poco más tranquilo, aunque su calma exterior nunca flaqueó. Luis y Javier intercambiaron una mirada antes de volverse hacia Alejandro, ofreciéndole una disculpa final en un tono sincero y respetuoso. Alejandro respondió con un leve asentimiento, su actitud tranquila subrayando una vez más su autoridad. Los oficiales se quedaron un momento, como si no quisieran irse, y finalmente se dieron la vuelta y regresaron al coche patrulla. Mientras se alejaban, Javier no pudo evitar mirar por encima del hombro una última vez, susurrándole algo a Luis, quien asintió. Ambos oficiales quedaron visiblemente impresionados por la forma en que Alejandro manejó la situación, su aplomo y control dejaron una impresión duradera. Una vez que el coche patrulla se fue, Alejandro se reclinó ligeramente en el banco.
Estiró la mano para ajustar su sombrero de morena, que había permanecido firmemente en su lugar durante todo el incidente, colocándoselo con un pequeño gesto de desafío y seguridad en sí mismo. Luego tomó su periódico, alisando las páginas mientras lo abría de nuevo. Los titulares volvieron a captar su atención y reanudó la lectura como si nada hubiera sucedido. A pocos metros, Diego seguía jugando, su risa resonando mientras trepaba por el columpio y se deslizaba por el tobogán amarillo brillante. La energía del niño era desbordante y permaneció felizmente inconsciente del drama que se había desarrollado a poca distancia. Alejandro levantó la vista brevemente, su mirada suavizándose al observar a su hijo, satisfecho de que Diego estuviera a salvo y feliz. Volvió a prestar atención al periódico. El parque fue recuperando poco a poco su ritmo habitual. Los padres conversaban, los niños gritaban y reían mientras jugaban, y la tensión anterior se disipó como un recuerdo lejano. Sin embargo, para quienes habían presenciado el intercambio, la actitud tranquila y la postura firme de Alejandro dejaron una impresión duradera. Su confianza inquebrantable y su voluntad de resolver el asunto sin escaladas sobresalieron como un testimonio de su carácter y profesionalismo. Mientras el sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el parque, Alejandro permaneció en el banco, pasando una página de su periódico, rodeado por el apacible zumbido del lugar. El incidente, aunque resuelto, fue un recordatorio de la importancia de la compostura y los principios. Alejandro sabía que momentos como esos eran parte de la vida, y los había manejado como siempre lo hacía, con una fuerza serena y una convicción inquebrantable.